¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar con Manuel Rosales. Fue gobernador del Zulia, candidato presidencial, uno de los líderes de la oposición, líder fundamental de Un Nuevo Tiempo. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar acá en Tal Cual Debates. Muchas gracias a ustedes, este importante programa. Manuel, bueno, viene saliendo de un proceso personal muy duro, muy fuerte, ¿no? Probablemente no suficientemente conocido por el país. Tu balance, pues, saliendo de prisión, el país que te estás encontrando y lo que le espera a Venezuela, que no parece muy bueno, muy auspicioso que te diga. ¿Qué está pasando por tu cabeza en este momento? Bueno, fueron más de 6 años de exilio, más de 1 año en prisión, época dura, difícil, dolorosa, pero que lo hice con mucho orgullo, porque el sacrificio valía la pena para no traicionar al pueblo ni mis ideas. De tal manera que me encuentro un país convulsionado en una guerra y un conflicto de micrófonos permanentes, de ofensas, de agresiones, mientras la gente paralelamente sufre, padece de hambre, de escasez de medicinas, de alimentos, de ausencia de oportunidades, de una terrible inseguridad. ¿Estás viendo la cosa peor de lo que imaginaste? Sí, un poco peor de lo que me imaginé, porque sí. a uno le cuentan y cada quien tiene una versión. De tal manera que creo que hay una agenda política por un lado y una agenda del ciudadano común por otro lado, lo que es terrible. Tiene que haber una confluencia de esas dos posiciones en cuanto a la necesidad del pueblo y el cambio político que por otro lado se plantea. Manuel, en este momento, Manuel Rosales, mucha gente diciendo, bueno, Manuel Rosales volvió y ya está lanzado a la gobernación del Zulia. Tuviste un acto muy concurrido, con mucho éxito político, allá regresando. Pues, ¿cuáles son los planes de Manuel? Porque claro, uno podía imaginarse en una situación normal que tu destino natural podría terminar siendo la gobernación del Zulia, pero como en este país ni siquiera se sabe si va a haber elecciones, yo te pregunto cómo lo estás viendo. Bueno, esas son dos cosas importantes que estamos planteando. Elecciones, calendario electoral, decirle la verdad a la gente. ¿Hasta cuándo lanzamos fuegos artificiales para que se ilumine la esperanza y luego se traduce en frustraciones? Creemos que la ruta, lo que está planteado en este momento es el calendario electoral y la solución inmediata, parcial, porque no es una solución coyuntural, pero es parcial, en cuanto a que el tema de las medicinas y de los alimentos para la población. Acuerdos concretos en la mesa para ayuda humanitaria. Con el gobierno, la discusión, el diálogo. Yo respeto a los que no creen en el diálogo, creen en la violencia, creen en la muerte y su fatalidad. Yo creo y nosotros creemos en la violencia. Respetamos esas creencias. Bueno, es una discusión de la humanidad. Las creencias siempre han distanciado y han creado profundas diferencias. Desde, bueno, el emperador Nerón ejecutó a miles de personas porque no creían en el cristianismo. Siglos después, cuando la Inquisición ejecutaron a miles de personas por lo contrario, de tal manera que es una controversia permanente por las creencias, pero nosotros creemos que en este momento se impone la razón más que la pasión, y la razón es un calendario electoral. Pero, calendario de gobernadores en primer lugar. Tienen que ser elección de gobernadores que están vencidas desde el año pasado, alcaldes y concejales, y el año que viene las elecciones presidenciales. El que diga lo contrario le está diciendo mentiras a la gente. O sea, no enamorar a nadie hablando de escenarios anticipados, constituyentes, elecciones. Eso no existe, nada de eso existe, porque no, primero, si hablamos de constituyentes, es un proceso larguísimo. No, yo por nombrar eventos, digamos, de estos... Si hablamos de la enmienda, tiene que ser concertada, combinada con el gobierno. Y yo no conozco ningún gobierno que quiera renunciar antes o quiera irse a motus propios antes. Ahora, ¿qué te hace pensar? A veces piensan los radicales que aquí, o sea, no es demasiado probablemente que aquí va a haber elecciones normales de gobernador, y si no hay, bueno, ¿tú lo has pensado? ¿Será que se declara en dictadura el gobierno? Ya ese es otro tema. ¿Tú no tienes ese temor a veces? Que en una de estas el gobierno termine de quitarse la careta. Y hay gente que dice que ya se la quitó. Bueno, yo escuché hace unos días que estaban hablando de elecciones presidenciales, el presidente Maduro, de tal manera que ya está refiriendo un tema que está en el tapete. Ahora, no hacerlo sería declarar una dictadura, una tiranía en Venezuela. Es otro escenario, ciertamente. Manuel Rosales, dirigente fundamental de Un Nuevo Tiempo, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, saliendo de la cárcel, recomponiendo su vida política. Vamos a continuar conversando con él.